Hablaré sobre la manera en la que Ignacio Martín Baró concibe y distingue la objetividad y la imparcialidad en psicología. Veremos cómo estos dos valores epistémicos fundamentales reciben tratamientos completamente diferentes y contradictorios en la obra del psicólogo salvadoreño. La imparcialidad es cuestionada y recusada, mientras que la objetividad es reformulada y mantenida en contraposición a la imparcialidad. Para elucidar esa contraposición entre dos conceptos que suelen asimilarse el uno al otro, es preciso que empecemos por analizar la necesidad insoslayable del compromiso clasista, social, histórico y humano en la perspectiva de Martín Baró, para examinar después cómo este compromiso es disimulado en la imparcialidad y al mismo tiempo reconocido en la objetividad. Ignacio Martín Baró parte de una serie de observaciones elementales que ponen en tela de juicio la supuesta situación exterior del psicólogo con respecto a su objeto de estudio. Según Martín Baró, en la psicología y en otras ciencias humanas, los científicos no pueden estudiar a la humanidad desde el exterior, como algo separado e independiente de ellos, ya que ellos mismos están imbricados como seres humanos en la misma realidad humana que estudian. Esa realidad es lo que estudian, pero también es ellos mismos y su mismo estudio. No hay aquí distinción posible entre quien estudia, lo que estudia y la forma de estudiarlo. Todo corresponde a la misma realidad humana, psicológica, de la que no se puede extraer el psicólogo. En las palabras de Martín Baró, el psicólogo se encuentra involucrado en aquellos mismos fenómenos que estudia, puesto que también se producen en él. Fin de cita. Al estudiarlos, el psicólogo se estudia a sí mismo, y al estudiarse a sí mismo, debe hacerlo a través de sí mismo, es decir, a través de lo mismo que estudia. Lo estudiado coincide así, al menos en parte, con lo estudioso. En cierto sentido, son los propios fenómenos humanos y psicológicos los que se estudian parcialmente a sí mismos a través del psicólogo. Es tan solo a través de la cognición del psicólogo que la cognición puede estudiarse, por ejemplo. Es únicamente con cierta personalidad que un teórico puede forjar su teoría de la personalidad. Y su teoría de la personalidad estará marcada por su propia personalidad. Es así como todos los fenómenos psicológicos determinan la manera en que se les concibe y se les investiga. Entre los fenómenos que se estudian a través del psicólogo están los fenómenos sociales. El psicólogo no deja de ocuparse de lo social, y al hacerlo es una parte de la sociedad, la encarnada por el psicólogo, la que se ocupa de la misma sociedad. Esto es así porque el psicólogo, como bien lo reconoce Martín Baró, lo cito, es parte de la sociedad. Al ser parte de una sociedad, el psicólogo también es la sociedad, y es ella la que adquiere un conocimiento de sí misma a través del conocimiento del psicólogo. Pero al mismo tiempo, al ser únicamente parte, a no ser toda la sociedad, el psicólogo solo puede tener un conocimiento parcial y no imparcial ni total. En otras palabras, lo que se conoce a través del psicólogo no es toda la sociedad, sino solo una parte o fracción o elemento constitutivo de ella, una posición en ella, con su punto de vista específico y limitado. Mi punto de vista de psicólogo, profesor de la Michoacana, sexo masculino y salario suficiente, no es ni puede ser el mismo que el de un jornalero indígena en Sinaloa, ni de una obrera de maquilador en Ciudad Juárez. Al pensar en la sociedad, la obrera y el indígena ven cosas que yo no veo, y ven diferente lo que yo veo, ya que es otra parte de la sociedad la que se está viendo a través de ellos, viéndose desde un punto de vista diferente del mío. Nuestro punto de vista no debería pretender usurpar el de la sociedad. Hay mucho que solo se puede ver a través de otros ojos y que nunca podría verse a través de los ojos del científico o del académico. Hay incluso muchos objetos y aspectos propiamente psicológicos que pueden verse desde el punto de vista de una obrera o desde el punto de vista de un jornalero, pero nunca, jamás desde el punto de vista de un psicólogo egresado de la universidad. Aunque no sea un simple individuo aislado, el psicólogo tampoco es toda la sociedad en su conjunto. El psicólogo es parcialmente la sociedad. Pero
Pero ¿cómo concebir esta identidad social en su parcialidad? Martín Baró no duda en hablar de clase social. Es la clase en su parcialidad y no exactamente la totalidad de la sociedad la que se conoce a través del psicólogo. Ese carácter clasista de los conocimientos psicológicos no solo excluye cualquier imparcialidad, sino también cualquier indiferencia o neutralidad, ya que las clases se oponen, luchan y tienen intereses contradictorios. Aun si uno es un académico serio y obedece estrictamente las reglas del método científico al pensar en sus objetos de estudio, pensar como burgués implica pensar contra el obrero y a favor del burgués y de sus intereses burgueses. Como nos lo explica Martín Baró, son nuestros intereses de clase los que nos condicionan y parcializan nuestro conocimiento de psicólogos. Nuestro conocimiento, por más neutro que pretenda ser, no deja de tener el sello y el carácter ideológico de nuestra clase. Nuestro conocimiento sirve a nuestra clase y al ser clasista no solo es conocimiento parcial de la sociedad, sino también conocimiento beligerante, detractor, opositor, conflictivo, contradictorio. Es el conocimiento de una clase contra otra. Le sirve a una en su lucha contra la otra. Podemos incluso decir que es el arma de una clase contra la otra. La psicología que individualiza los problemas, que los explica sistemáticamente por motivaciones personales y que sustituye los conflictos externos por los internos, por ejemplo, esa psicología es la mejor arma de la clase dominante, pues opera como un medio para pulverizar los peligrosos movimientos sociales y convertirlos en un polvo rentable e inofensivo de trabajadores y consumidores. Como arma de una clase contra otra, la psicología puede llegar a tener efectos en la historia. Es por esta razón, y por otras más, que debemos situar al psicólogo en la historia y no solo en una clase, en una sociedad o en una humanidad. Como nos lo recomienda el propio Martín Baró, además de reconocer la inevitable imbricación del psicólogo con una realidad humana y social, también debemos situarlo en el tiempo de la historia, ya que su saber y hacer están condicionados y referidos a su contexto histórico. Es la coyuntura de la historia la que decide en gran parte lo que se puede concebir y realizar en las teorías y prácticas psicológicas. Martín Baró insiste en que la psicología depende necesariamente de ciertos condicionamientos históricos, resumidos en las especificaciones desde qué o desde quién y para qué o para quién. En otras palabras, la psicología siempre tiene propósitos, siempre tiene beneficiarios y puntos de vista históricamente determinados. Al estar comprometida en una clase social, en la sociedad, en la historia y en la realidad humana, la psicología mantiene toda clase de vinculaciones y complicidades más o menos perversas en el interior mismo de su relación de conocimiento con el objeto. Digamos que el psicólogo, lo mismo en un laboratorio que en una sala de clase o en una sala de consulta, no solo estudia sus objetos, sino que los vive, los goza, los desea, los ama, los odia, los teme, los padece, los inhibe, los oculta, los distorsiona, los traiciona, los reprime, los reivindica, los realiza o los constituye. Dicho de otro modo, el psicólogo está profundamente implicado en sus objetos de estudio e íntimamente afectado por ellos. Es por esto que Martín Baró no duda en encontrar la contratransferencia de Freud en toda relación del psicólogo con lo que estudia. El estudio pretendidamente neutro e imparcial no es aquí, en definitiva, más que la superficie que intenta en vano disimular toda una serie de vínculos profundos entre el estudioso y los objetos de estudio propios de la psicología. La concepción de estos objetos, así como su investigación, descripción y explicación, están interiormente moldeadas por lo que Martín Baró denomina el propio involucramiento y los propios intereses de los psicólogos. Nuestro involucramiento y nuestros intereses de psicólogos, los de nuestra clase, por ejemplo, no pueden ser eliminados ni de nuestra labor profesional ni de nuestras investigaciones académicas. Lo más que podemos hacer es disimular nuestros intereses y nuestro involucramiento, y es para eso que sirven, con demasiada frecuencia, todos aquellos procedimientos formales
constitutivos del método científico en psicología. Ese método científico se emplea frecuentemente como una sutil artimaña para hacer como si el conocimiento fuera puro, como si no estuviera contaminado, constituido y determinado por cierta faceta humana, por cierto modelo de sociedad, por cierta clase social y por cierta coyuntura histórica. Todo eso es lo que el supuesto método científico habrá de ocultar, pero al ocultarlo, habrá de ocultar el propio sentido y la propia razón de ser del trabajo profesional de investigación. El psicólogo trabaja y se siente motivado a trabajar por causa de aquello mismo humano, histórico y social que se ve negado y disimulado sistemáticamente en el método científico tradicional con sus aburridas pretensiones de pureza, imparcialidad y neutralidad. Si nuestra investigación fuera verdaderamente neutra e imparcial, estaría vacía, hueca, y no tendríamos ninguna motivación e interés en hacerla. Eso es así porque solo nosotros podemos llenar el vacío de nuestras investigaciones. Su verdad solo puede ser nuestra verdad. Cuando nos retiramos de nuestra investigación, esta se torna pura simulación. Digamos que debe simular una verdad para compensar la ausencia de la verdad que disimula. La verdad de nuestra investigación, la verdad que intenta disimularse, radica en aquello mismo que nos motiva a investigar. Es la verdad que el método científico mal entendido intenta eliminar de nuestra investigación. De allí la desmotivación profunda que pueden llegar a provocar ciertas asignaturas de método en las que solo se enseña a encubrir todas aquellas impurezas en las que estriba la verdad misma de la investigación, su significación profunda y su contenido auténtico. Es nada más ni nada menos que el contenido y la significación lo que se pierde en la pureza vacía del método. Como lo observa Martín Baró, bajo el absurdo presupuesto de que la ciencia debe ser axiológicamente aséptica, se pretende llegar a las puras fórmulas conductuales, eliminando su contenido y, por consiguiente, la significación de lo que socialmente producen esos comportamientos. Se abstrae por obra de magia el qué del cómo. Fin de cita. Al observar esta abstracción, Martín Baró está captando una orientación general de la psicología contemporánea. Es claro que la psicología se preocupa cada vez más por el cómo y cada vez menos por el qué. El qué de la teoría pierde terreno ante el cómo del método. No sé si conozcan el plan de estudios del doctorado interinstitucional o de la maestría, donde queda muy poca teoría, prácticamente nada. Todas las materias son de método. Son doctorados sobre cómo hacer una psicología, pero uno no sabe qué está haciendo al hacer esa psicología, lo que, como saben, ya constataba Canguilhem hace muchos años. La simulación formal del método científico, aunada a la disimulación del contenido, triunfa progresivamente sobre la reflexión e investigación teórica del contenido. La psicología se esfuerza en vano por vaciarse de sí misma. Intenta ser una pura forma sin contenido, como si pudiera haber una forma sin contenido, como si no fuera un contenido específico, social, clasista e histórico, el que se reviste de una forma pretendidamente asocial e histórica. Martín Baró tiene mucha razón al prevenirnos de que el formalismo proviene de la falsa conciencia de que la ciencia es universal e incolor. Fin de cita. Esta gris universalidad científica puramente formal y predominantemente cuantitativa es en sí misma una ilusión que disimula ideológicamente su propia especificidad social e histórica. La mismísima pretensión de universalidad, de validez y replicabilidad universal no es quizá más que un reflejo de la especificidad histórica del capitalismo avanzado, globalizado, con su pensamiento único. No deja de ser muy significativo también que nuestro capitalismo y su ideología liberal tengan las mismas pretensiones universalistas que nuestros métodos científicos. También es revelador que el formalismo cuantitativo de nuestra disciplina sea el mismo que rige el funcionamiento del dinero que reina siempre cuantitativamente en nuestra sociedad. Así como todo tiene un precio en la sociedad humana contemporánea, así también todo tiene un valor numérico en los métodos cuantitativos de las ciencias humanas y sociales. La estadística termina suprimiendo las diferencias cualitativas, tal como el dinero, el equivalente universal,
convierte cualquier diferencia de cualidades en una simple desigualdad entre cantidades de dinero. No se trata evidentemente de rechazar en bloque los métodos cuantitativos, ni siquiera de prevenirnos contra ellos al desarrollar prejuicios con respecto a ellos. De lo que se trata es de reconocer que incluso los métodos cuantitativos, incluso el formalismo aparentemente más puro y universal de los números, tienen profundas implicaciones ideológicas, sociales e históricas. Por lo tanto, no es a través de un método formalista, cuantitativo, universal, como aseguraremos la imparcialidad de nuestras investigaciones. Lo más que podremos hacer es disimular su parcialidad, y esto, según Martín Baró, es una opción poco ética. En la perspectiva de Martín Baró, lo cito, éticamente el científico no puede dejar de tomar una postura frente a los fenómenos, como los estudiados por la psicología, que se producen en él y en los que está involucrado. Fin de cita. Este involucramiento es inevitable, pero disimularlo a través del método científico es éticamente condenable. En otras palabras, lo poco ético no es la parcialidad, sino la falsa pretensión científica de imparcialidad, neutralidad, ecuanimidad, universalidad. Como lo dice el mismo Martín Baró, si todos estamos condicionados por nuestros intereses de clase que parcializan nuestros conocimientos, no todos realizan una opción ética consciente que asuma una parcialización coherente con los propios valores. Fin de cita. Al impedir esa opción ética, el método científico incurre en una falsa ética. Su falta estriba en disimular aquellos intereses de clase que hacen que la investigación pueda revestir cierta forma política. Un psicólogo es poco ético al presentar la forma política de su investigación como una forma apolítica y puramente científica. Martín Baró llega incluso a sostener tajantemente que la asepsia resulta éticamente inaceptable. Fin de cita. El problema es entonces de naturaleza ética. Sin embargo, como lo acepta el mismo Martín Baró, la supuesta imparcialidad aséptica no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino también desde el mismo punto de vista científico. Desde ese punto de vista científico, Martín Baró cuestiona la supuesta imparcialidad porque nos impide mostrar de manera objetiva, sí, objetiva, la forma en que nuestro saber y hacer están condicionados y referidos a nuestro contexto histórico. Esta historicidad inherente a nuestra psicología, así como su carácter social y clasista, solo pueden conocerse objetivamente a partir de un conocimiento de nuestra parcialidad y de la manera en que ésta condiciona la aproximación a la realidad. Ser objetivos, en Martín Baró, no nos exige algo imposible como ser imparciales, pero sí nos exige reflexionar sobre nuestra inevitable parcialidad, reflexionar objetivamente y saber desde dónde y cómo se están mirando los procesos, con quién y para quién, con qué y para qué se está trabajando. Fin de cita. La objetividad implica entonces una conciencia de la parcialidad y no una simulación de la imparcialidad. Cuando uno simula ser imparcial, como lo observa Martín Baró, uno pretende ubicarse en un ficticio plano superior, lo que excluye un auténtico análisis psicosocial objetivo en el que se toma conciencia sobre el propio involucramiento y los propios intereses. Nuestra posición socialmente interesada e involucrada es aquello de lo que debemos tomar conciencia para ser objetivos en ciencias humanas y sociales. En estas ciencias, la objetividad, tal como se la representa Martín Baró, es una fidelidad hacia lo que la realidad es en sí misma, una fidelidad que no se logra tanto pretendiendo distanciarse de la realidad y reduciéndola a su carácter de cosa mensurable, es cita de Martín Baró, cuanto clarificando la inevitable imbricación del científico, como persona y como miembro de una clase social, con esa realidad que es también humana y social. Martín Baró expresa claramente su distinción entre ser imparcial y ser objetivo, cuando nos dice, lo cito, que la objetividad no es lo mismo que la imparcialidad frente a procesos que necesariamente nos afectan. Fin de cita. Al afectarnos, esos procesos nos hacen reaccionar, tomar partido, ser parciales. Pero esto mismo no quiere decir que no pueda lograrse la objetividad en la comprensión, dice Martín Baró. La objetividad sí que puede lograrse, pero no mediante una imposible imparcialidad o neutralidad,
sino a través de una perspectiva totalizadora que lo considera todo, incluyendo nuestra parcialidad política, ideológica, lo que nos conduce a una toma de conciencia sobre el compromiso inherente a toda ciencia. Para Martín Baró, todo trabajo científico está hondamente comprometido con ambiciones y aspiraciones humanas, sociales, clasistas e históricas. Ese compromiso es el que la psicología debe aceptar de manera objetiva, lo que supone, para Martín Baró, asumir sus propios condicionamientos históricos, el desde qué o desde quién y el para qué o para quién. El psicólogo, tanto en su trabajo profesional como en la docencia o en la investigación, debe aclarar desde un principio cuál es su posición, la de los colonizados o la de los colonizadores, la de los opresores o la de los oprimidos, la del sistema o la de aquello marginado por el sistema. Evidentemente habrá quienes pretenden que solo hacen ciencia y que su perspectiva no es la de una clase o grupo social con su ideología particular. Sin embargo, en este caso, como lo apunta Martín Baró, querer partir desde nadie significa, en la práctica, partir desde el poder establecido, en la situación histórica concreta en que se produce la actividad científica. Desde nadie significa, insiste Martín Baró, desde nadie significa realmente desde quien tiene el poder. En el mismo sentido, Martín Baró también nos hace notar que la pretendida asepsia científica ha sido en la práctica un aceptar la perspectiva de quien tiene el poder y un actuar desde quien domina. Como la perspectiva de quien tiene el poder es la perspectiva dominante, comprendemos muy bien que sea la perspectiva por defecto, la que se impone espontáneamente cuando no queremos elegir una perspectiva política o ideológica. No querer elegir es permitir que sea el poder el que elija en lugar de nosotros. Ser apolítico o apartidista significa, en ese caso como en muchos otros, aceptar la política dominante y tomar partido por el orden establecido. La pretendida imparcialidad científica de los psicólogos no es en realidad más que una parcialidad ideológico-política militante a favor del sistema, a favor del poder y de los poderosos, a favor de la ideología dominante. Es por eso que Martín Baró considera que la supuesta imparcialidad es condenable por motivos políticos y no solo por razones éticas y científicas a las que ya hicimos referencia. La supuesta imparcialidad científica de la psicología es un sometimiento al poder vigente y a su perspectiva política e ideológica. Por el contrario, la objetividad, tal como la entiende Martín Baró, como conocimiento abarcador que incluye el autoconocimiento reflexivo de la parcialidad, forma parte de un esclarecimiento de la conciencia colectiva que posibilita la resistencia y permite eludir los imperativos del poder dominantes en la sociedad. Para Martín Baró, la psicología solo podrá contribuir a la liberación social a través de su propia liberación, y solo podrá liberarse al acabar con sus timoratos prejuicios contra la parcialidad, la toma de posición, la militancia y el compromiso clasista, social, histórico y humano. Esto